Hermanos, tengan todos muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Si logran oírme, Perfecto, hermano. muchas gracias, mi Sí, hermano. sí, sí, Hermano, lo antes escucho. que nada, quisiera darles la más cordial bienvenida a esta reunión que fue programada por el Seminario Reformado Latinoamericano, específicamente nuestro programa de licenciatura virtual, con la intención de proporcionarles a los estudiantes que puedan asistir a esta reunión todas las herramientas necesarias, los conocimientos básicos que se requieren para poder elaborar sus ensayos teológicos en cada uno de los cursos que les corresponda llevar en el programa virtual. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Eliezer Rapesca. Soy tutor del programa de licenciatura y con la ayuda del Señor estaré con ustedes durante este tiempo mostrándole una diapositiva donde veremos los puntos más importantes a la hora de elaborar el ensayo teológico que se debe presentar en cada curso. Y luego de que finalicemos el tiempo de exposición, entonces abriremos unos minutos para dar espacio para preguntas y respuestas relacionadas con lo expuesto. Por favor, hermanos, mantengan sus micrófonos en silencio. Recuerden que esta grabación a futuro será publicada en el canal de YouTube para que ustedes puedan tener acceso a este material. Y la idea es que podamos tenerlo sin interrupciones o con la mayor calidad posible. Siendo así, hermanos, bueno, quiero dar inicio a esta reunión, antes que nada encomendándonos al Señor, pidiéndole que sea Él el que nos ayude y nos dé la sabiduría para aprovechar este tiempo. Les pido que por favor me acompañen en oración. Padre, queremos darte muchas gracias por tu gran misericordia, Señor, porque somos conscientes que se renuevan cada mañana. Especialmente quiero darte gracias por este espacio, por cada uno de mis hermanos que nos acompañan en esta reunión. Te ruego, Señor, que nos sigas dando sabiduría, que nos sigas llenando de tu gracia para poder comprender, Señor, cada uno de los pasos y de los conocimientos que debamos adquirir para llevar a cabo esta tarea académica y que podamos hacerlo, Señor, todo para la gloria de tu nombre. Danos a cada uno de nosotros el entendimiento y la concentración que se requiere para hacerlo todo con excelencia, Padre. Comendamos este tiempo en tus manos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero compartir con ustedes el material para que me vayan siguiendo. Voy a compartir. ¿Logran visualizarlo? Sí, Ok, señor. listo. En una reunión pasada, nuestro director del programa virtual, el hermano Jorge Murillo, compartió con ustedes todo lo que son las normas básicas, las normas Chicago Deusto, que nosotros manejamos y exigimos que los estudiantes apliquen en la elaboración de sus trabajos escritos. Él dedicó un tiempo extenso para enseñarles a cada uno de ustedes cómo se deben elaborar las citas a pie de página, las referencias bibliográficas y todo el cuerpo que se requiere en cuanto a normas Chicago para la elaboración de sus ensayos particularmente. En esa sesión, él mencionó lo que es el formato de presentación para los ensayos del SRL. Sin embargo, yo quisiera hacer un repaso de ese formato que él explicó con mucho más detalle para que no perdamos el hilo conductor de toda esta presentación y podamos refrescar estos conocimientos. Tengan presente que en el canal de YouTube, donde se cargan estas clases o estas charlas relacionadas con las normas y los formatos que se manejan en el programa virtual, encontrarán el video donde se explica con detalle todo lo relacionado con las normas Chicago. Entonces, hermanos, comencemos en primer lugar con el formato de presentación para los ensayos del Seminario Reformado Latinoamericano. Como pueden ver en pantalla, los ensayos que ustedes deben elaborar están compuestos básicamente por 6 partes: la portada, el bosquejo, la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. La portada se requiere que el margen sea de 3 centímetros por los 4 lados, que el tipo de letra sea uno de los dos admitidos, bien sea Times New Roman o Arial. El tamaño de letra tipo 12, el interlineado 2.0 y todo el texto de la portada debe encontrarse centrado y en mayúscula. De la misma forma,
Cuando elaboremos el bosquejo debemos hacerlo en una hoja única, alinear todo el bosquejo hacia la izquierda, redactarlo en negrita, aplicar interlineado 2.0, aplicar la sangría en los títulos secundarios, como pueden ver en pantalla, y también una sangría doble en los títulos terciarios, que son los ejemplos que tienen aquí a su lado derecho. Los títulos de la estructura deben tener inicial en mayúscula y cada título tiene su propia numeración. En el caso de los títulos primarios, como pueden observar, tiene una numeración con números romanos. Los títulos secundarios tienen letras en orden alfabético y los títulos terciarios con números ordinarios. Recuerden que estamos haciendo un repaso de lo que el hermano Jorge Murillo ya explicó anteriormente. Por eso estoy aplicando o estoy tratando los aspectos más básicos de esta presentación. En cuanto a la introducción, nuevamente, en hoja única, el texto debe encontrarse justificado de ambos lados, es decir, que el texto debe estar correctamente alineado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Cada párrafo debe contar con una sangría de 1,25 en la primera línea del párrafo, como pueden verlo en el ejemplo que tienen a su derecha. El interlineado igualmente de 2.0 y el tamaño de letra número 2. En cuanto al desarrollo, se tienen básicamente 5 elementos que se usan de forma regular. En primer lugar, se tienen los títulos del bosquejo en el desarrollo. En segundo lugar, los textos en el desarrollo. Las citas directas menores a 40 palabras en el desarrollo. Las citas directas mayores a 40 palabras en el desarrollo. Y finalmente, las notas en pie de página. En cuanto al desarrollo, los títulos primarios, ¿cómo deben ser ubicados dentro del cuerpo del ensayo? Como bien aparece en pantalla, los títulos primarios deben estar redactados en negrita, deben tener la inicial en mayúscula, deben encontrarse centrados, numerados y sin el punto final. Aquí tienen un ejemplo de cómo debe ser redactado el título primario. En cuanto a los títulos secundarios, debe estar igualmente en negrita, con su inicial mayúscula, pero esta vez alineado a la izquierda. A diferencia del título primario, el título secundario debe estar alineado a la izquierda, con su letra inicial en el caso del título secundario en orden alfabético y sin el punto final. En el caso de los títulos terciarios también deben contarse en negrita, debe tener su inicial mayúscula y debe estar alineado a la izquierda con una sangría de 1,25 en su primera línea. Debe estar numerado, número ordinario, y deben tener punto al final del título para luego dar inicio al párrafo. Como pueden ver en pantalla, este título terciario forma parte del párrafo. Es decir, debe contar con su debida sangría y luego del punto que finaliza el título terciario, se comienza la redacción del párrafo o del contenido del párrafo propiamente. En cuanto a los textos en el desarrollo o en el cuerpo del ensayo, deben tener presente que estos no deben exceder de 10 renglones o de 10 líneas, que el interlineado debe ser de 2.0, el texto debe estar justificado de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. La sangría debe ser de 1,25 en la primera línea de cada párrafo y de la misma forma el tamaño de letra debe ser número 2. En cuanto a las citas directas menores a 40 palabras, hay que tener presente que deben ir dentro del mismo párrafo y debe estar sujeto al interlineado, es decir, 2.0. También se deben agregar las comillas dobles al inicio y al final de la cita para indicar cuándo comienza y cuándo termina. Y debe tener su respectiva puntuación y el superíndice, que es el número que indica la cita que se está haciendo a pie de página, debe estar después del punto, tal como lo ven en pantalla en el ejemplo que se les muestra. En cuanto a las citas directas mayores a 40 palabras, recordemos que deben encontrarse en párrafo aparte.
no deben redactarse en el mismo párrafo donde se viene desarrollando la idea, sino que debe ser en párrafo aparte. La sangría debe ser de 1.0 sostenida al del lado izquierdo. ¿Qué significa sostenido? Que no solo es en la primera línea, sino que es de todo el lado izquierdo, tal como lo pueden ver en pantalla. El interlineado debe ser de 1.0, no debe llevar comillas y no debe llevar negritas. Otro elemento que encontramos en el desarrollo de nuestro documento son las notas en pie de página. El hermano Jorge Murillo les explicó con mayor detalle cómo se deben elaborar estas notas, siguiendo el formato dado por las normas Chicago Deusto. Aquí vemos los aspectos formales de la cita, es decir, el tamaño de letra, que debe ser tip número 10, el interlineado, que es 1.0, la nota debe encontrarse alineada hacia el lado izquierdo y se debe usar el mismo tipo de letra que se viene trabajando a lo largo de todo el documento. Es decir, que si usted en el documento viene trabajando una fuente tipo Arial, en las notas a pie de página también debe aplicar el mismo tipo de fuente. En cuanto a la conclusión, debe redactarse en hoja única, es decir, en hoja aparte. La conclusión debe empezar en una hoja única. El texto igualmente debe tener sus párrafos justificados de ambos lados. La sangría debe ser de 1,25 en la primera línea de cada párrafo, el interlineado de 2.0 y el tamaño de letra número 2. En cuanto a la bibliografía, debe redactarse en hoja única, debe tener interlineado 2.0, el tamaño de la letra debe ser igual al del resto del documento, número 12, y se debe aplicar sangría francesa. Como pueden ver en pantalla, la sangría francesa le da la sangría a la segunda línea. Ustedes, según el tipo de editor de texto que tengan, deben seleccionar el texto y aplicarle la sangría francesa. Y cada una de las referencias debe encontrarse ordenada en orden alfabético, en orden ascendente, es decir, de la A a la Z. Hasta aquí, hermanos, realizamos un repaso de lo que el director Jorge Murillo ya les explicó en la reunión pasada. Esto con la intención de refrescar un poco todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la forma del ensayo. Si usted quiere consultar con mayor detalle lo que repasamos brevemente, como les indiqué al inicio de la reunión, pueden dirigirse al canal de YouTube donde esta sesión se encuentra grabada y publicada. Ahora bien, en esta clase, durante este tiempo, nos vamos a enfocar principalmente en trabajar la redacción de ensayos teológicos. Vamos a ver de qué manera nosotros debemos redactar nuestros trabajos, cuál es el enfoque, cuál es el propósito que debemos seguir y la finalidad de cada uno de nuestros trabajos. Entonces, en primer lugar, debemos preguntarnos, ¿qué es un ensayo literario? El ensayo literario es un escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo propio. Y una característica fundamental de este tipo de ensayos es que suele ser breve. Si ven en pantalla, esta definición que comparto con ustedes nos indica que es un escrito en prosa. ¿Qué significa escribir en prosa? Redactar de una forma fluida, de una forma corrida, sin necesidad de tomar en cuenta aspectos de la escritura como la rima, por ejemplo, sino que se trata de un escrito argumentativo donde las ideas son fluidas, donde usted puede escribir de una manera fluida sin preocuparse por las rimas, por las vocales consonantes que se toman en cuenta en otro tipo de escritos, principalmente de carácter poético. En este caso, no estamos trabajando escritura poética, sino que estamos trabajando en prosa, que suele caracterizar a los ensayos literarios o a los ensayos argumentativos. Ahora bien, fíjese que en este trabajo el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado. Y algo muy importante es que en su ensayo usted plasma su carácter y su propio estilo. ¿Por qué esto es importante? Porque cada uno de ustedes que
está iniciando este proceso de formación académica o que ya lleva un tiempo eh, relacionado con el mundo académico, se podrá dar cuenta que usted ha desarrollado o está por desarrollar su propio estilo a la hora de escribir. Uno suele consultar obras literarias y queda cautivado por el estilo de este autor o de este otro autor. Pero la meta no es que usted copie y pegue el estilo de los autores que usted consulte, sino que usted desarrolle su propio estilo a la hora de escribir. Y cuando hablo de estilo, me refiero a la manera de expresarse, de argumentar, de desarrollar sus ideas, por supuesto, respetando los parámetros básicos de ortografía, de redacción y las normas que se le enseñan en estas clases. Pero tenga en mente, hermano, que usted cuando vaya a elaborar su ensayo debe hacerlo con total naturalidad, no con la intención de imitar el estilo de otro, sino de desarrollar su propio estilo. Por eso nosotros resaltamos esto como uno de los elementos del ensayo literario. Y tenga en cuenta que este tipo de trabajos suele ser breve. No se trata de una tesis, no se trata de un trabajo de investigación que requiera redactar en grandes cantidades, sino que más bien aboga a la lectura analítica y a la síntesis del material que se pretende desarrollar. Por eso es muy importante que cuando usted investigue y consulte las fuentes que ha adquirido o que ha conseguido para desarrollar su trabajo, tenga en mente que usted debe sintetizar las ideas de una forma clara y de una forma precisa, porque esto forma parte del carácter o la naturaleza del trabajo que usted debe desarrollar. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cuál es la finalidad del ensayo que tenemos que elaborar? Y el ensayo tiene una finalidad básica y es explorar un tema que persuada al lector, proporcionando una argumentación coherente y bien documentada sobre el tema escogido. Cuando usted se siente a redactar su trabajo, usted debe tener presente que ese trabajo no solo va a ser leído por sus tutores o por el personal directivo del Seminario Reformado Latinoamericano, sino que también puede ser un trabajo leído por sus compañeros de trabajo, un trabajo que puede ser leído por su iglesia local, por su familia. Y la meta es que usted pueda persuadir al lector de los argumentos o la perspectiva o el punto de vista que usted quiera mostrar en la elaboración de su trabajo. Por eso le animo a que no redacte sus trabajos de una forma impersonal o de forma mecánica, sino que con toda la intención usted pueda elaborar su trabajo pensando que esto va a ser un medio para persuadir, para convencer o para instruir a aquellas personas que lo puedan leer. Y para que esto pueda ocurrir, es necesario que el trabajo tenga una argumentación coherente. ¿Qué queremos decir con argumentación coherente? Que cada uno de los enunciados, de las ideas que usted quiera plasmar en su trabajo, tengan sentido, tengan coherencia. Que no se trate de un copia y pega de ideas de muchos autores que he consultado y que a la hora de poder revisar todo lo que usted ha redactado, pues cada idea vaya por su lado, no tengan sentido, no tengan cohesión. Esa no es la meta del ensayo. La meta es que usted pueda desarrollar argumentos coherentes, que tengan un orden lógico, que tengan sentido a la luz del tema que usted escogió y que, por supuesto, cada uno de sus argumentos se encuentre bien documentado. ¿Por qué este es un aspecto importante? Porque en el nivel en el que usted se encuentra, que es un programa de licenciatura, se quiere que usted desarrolle una habilidad investigativa cada vez más eficiente. Y la meta del trabajo, del ensayo, no es que usted cree nuevas doctrinas o que usted invente cosas que tal vez usted piense que otros no han dicho. Esa no es la meta. La meta es que usted pueda investigar los argumentos, las perspectivas de otros autores y desarrollar su opinión, su criterio en base a esa información. La idea no es que el estudiante invente cosas. Especialmente en el ámbito teológico, nosotros estamos llamados a ser fieles, en primer lugar, a la interpretación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía para todas las cosas.
Y teniendo ese temor de querer ser fiel a las cosas que las Escrituras nos enseñan, nosotros debemos ser sensatos a la hora de realizar nuestra investigación, teniendo la humildad suficiente y pidiéndole al Señor que nos conceda esa humildad de saber que aún nos falta un camino largo por recorrer en este proceso de preparación, de formación, y que tal vez en este momento no nos encontramos con las capacidades para poder desarrollar un argumento que tal vez pueda ser novedoso. Entonces, es muy importante que todos los argumentos que usted presente estén bien fundamentados. Si usted quiere hablar sobre un tema en particular, usted debe tomar las fuentes, los libros, las revistas académicas que hablen sobre este tema, informarse bien y dar una opinión o un argumento bien sustentado. Ok, entonces ya teniendo en cuenta cuál es la naturaleza del ensayo y el propósito del ensayo que usted debe elaborar, veamos el primer elemento que debemos abordar o desarrollar en nuestro ensayo, y es el título. Primero, hermano, usted debe tratar de formular un título que sea viable. Cuando hablamos de viabilidad, no solo nos estamos refiriendo a que usted pueda desarrollarlo, es decir, que sea viable abordar el tema y alcanzar las metas o los objetivos que usted se proponga en la elaboración de su ensayo, sino que además el título no sea algo rebuscado, algo demasiado rimbombante que le dificulte a usted como estudiante poder desarrollar de una manera sustanciosa y coherente el tema que ha escogido. Suele pasar en los primeros intentos que nos enfocamos mucho en que el título suene bonito, que el título se vea muy técnico o suene impresionante para la persona que lo pueda leer. Pero ignoramos la viabilidad, es decir, cómo yo puedo desarrollar los elementos que yo menciono en mi título sin quedarme trabado en la mitad de mi investigación o sin enfrentarme a problemas de razonamiento o de análisis que mi propio título me plantea. Entonces, la idea es que usted pueda elaborar un título que sea claro, que pueda desarrollarse de principio a fin y que exponga con claridad el objetivo del tema que usted ha escogido. A eso nos referimos con viabilidad, que sea viable, que usted pueda desarrollar sin problema alguno su trabajo. Ahora bien, la viabilidad no quita la autenticidad. Esto quiere decir que usted de una forma creativa puede plantear en su título un enfoque del tema que sea muy interesante, que sea muy relevante para su iglesia local, para el contexto en el que nos encontramos actualmente. La autenticidad requiere que usted sea creativo a la hora de redactar su título. Entonces, es un equilibrio donde usted evalúa la viabilidad, es decir, que yo pueda desarrollar mi tema especificado en mi título, pero que también sea auténtico, que no sea llano, que no sea simple, que no sea un título que al leerlo no me llame la atención o no me provoque leerlo. Esa tampoco es la idea. La idea es que usted pueda cautivar al lector con su título y que el lector pueda decir, oye, qué interesante este ensayo porque el título le muestra un enfoque o un abordaje interesante. En tercer lugar, su título debe dejar ver que su intención es aportar solución a una problemática. En el aspecto teológico es importante que usted tenga claro qué problema pretende resolver con su ensayo. Y puedo ponerle un ejemplo conocido por la mayoría. Por ejemplo, usted puede enfocarse con los problemas que enfrentan las iglesias locales de determinada denominación a la hora de desarrollar el culto público. ¿Usted considera que es un problema el mal entendimiento que tienen muchas de estas iglesias locales a la hora de celebrar la Santa Cena, de desarrollar los cánticos congregacionales, de predicar la palabra? Entonces, usted quiere desarrollar un tema que aporte una solución a ese problema. Entonces, una vez que usted identifique esa problemática, su título debe mostrar que usted quiere darle una solución a ese problema.
Si seguimos con el ejemplo de el sistema de adoración en el culto público que se desarrolla en las iglesias locales, usted debe entonces enfocarse, por ejemplo, en en un tema relacionado con la adoración pública, relacionado con el culto dentro de la iglesia, una interpretación exegética correcta sobre un pasaje particular que dé luz, que dé solución a esa problemática. Esto debe tenerlo presente a la hora de elaborar su título. Y en cuarto lugar, su título, hermano, debe ser lo más preciso posible. Es decir, que su título debe delimitar de la forma más clara posible el tema que usted quiere desarrollar. Tenga en cuenta que la idea es que los elementos que usted menciona en su título, usted los pueda desarrollar en el bosquejo de su ensayo y posteriormente ampliarlo en el desarrollo del contenido, del desarrollo del trabajo. Por eso, eh, trate de no formular su título de una forma tan genérica donde necesariamente usted tenga que abordar muchos aspectos o muchos puntos relacionados con su tema, porque puede encontrarse con varias dificultades. Y una de las principales es que el número de palabras no le va a alcanzar para desarrollar toda la amplitud que usted plantea en su título. O que tal vez lo haga, pero entonces el desarrollo de su ensayo pierda profundidad, porque la idea es que usted pueda abordar temas muy precisos, pero con la suficiente profundidad que este tipo de trabajo le permite. Entonces, a la hora de elaborar su título, hermano, trate de ser lo más preciso posible. Volviendo al ejemplo que les colocaba del sistema o el culto o el sistema de adoración pública en las iglesias locales. Si usted coloca en su título un estudio sobre la adoración pública en la iglesia local, por ejemplo, tenga en cuenta que es un tema bastante amplio y que usted necesariamente va a tener que abordar los principales aspectos relacionados con ese tema, que incluye predicación, cántico, oración y otros aspectos que usted considere pertinentes. Pero es diferente que usted diga un estudio sobre la predicación expositiva en el contexto de los cultos dominicales o del servicio de adoración en las iglesias locales. Es diferente, porque usted está siendo mucho más preciso a la hora de definir el tema que quiere abordar en su título. Entonces, repito, para la elaboración de su título, 4 elementos fundamentales. Que sea viable, que sea auténtico, que aporte solución a una problemática identificada y que sea preciso. Algunos tips básicos para poder comenzar a redactar su ensayo. Los tiene en pantalla. En primer lugar, antes de escribir un ensayo, hermano, es conveniente que usted se documente. Cuando sugerimos documentarse, no estamos hablando de que usted tenga que leerse muchísimos libros sobre el tema. No es necesario. Pero sí es necesario que usted tenga un conocimiento básico, fundamental del tema que usted quiere proponer o que quiere desarrollar para que usted pueda elaborar el título y pueda elaborar el bosquejo con mayor seguridad o con mayor precisión. La idea no es que usted invente temas y usted quiera hablar de algo que no conoce ni siquiera en lo básico, en lo fundamental, porque le va a ser mucho más complejo elaborar su título, su bosquejo y su posterior desarrollo. Y relacionado con esto, la segunda sugerencia que damos es que usted debe tener el tema claro. Es decir, debe saber muy bien de lo que quiere hablar, que no exista ambigüedad, que no exista confusión sobre el tema que usted quiere abordar. Usted debe definir muy bien el tema que debe o que quiere desarrollar, porque esto le va a dar claridad a la hora de elaborar su bosquejo y de desarrollar las ideas en el cuerpo del ensayo. Es recomendable y es ideal que usted pueda tener en mente el grupo de personas a los cuales usted quiere dirigirse, o lo que conocemos como el lector ideal. Si usted está escribiendo un ensayo sobre los errores de interpretación o el mal entendimiento que tiene una determinada denominación sobre el sistema de culto o de adoración dominical, usted debe pensar en la manera
más idónea y en redactar de una manera intencional para que ese grupo de personas entienda lo que usted le quiere decir. ¿Y por qué esto es bueno? Porque entonces cuando usted redacta su trabajo, lo hace de una manera más clara y precisa. Incluso, dependiendo del grupo de personas al que usted se quiera dirigir, al lector ideal, usted toma en cuenta conceptos que ya sobreentiende que ese grupo de personas conoce. No es lo mismo hablarle a un grupo de incrédulos, por ejemplo, a hablarle a un grupo de creyentes, porque el lenguaje o los conceptos que usted puede manejar en su ensayo no son entendidos por ambos grupos de la misma manera. De la misma forma, si usted quiere imaginar que su grupo o su lector ideal es un hermano de denominación reformada, bautista reformada, o quiere imaginar que el grupo al que usted quiere dirigirse es de corte pentecostal, usted debe tener presente que los dos grupos de personas no tienen las mismas ideas, las mismas presuposiciones Posiciones o o conceptos teológicos. Entonces, imaginarse a su lector ideal le va a ayudar a usted a ser preciso a la hora de desarrollar sus ideas en el cuerpo del ensayo. De la misma forma, es recomendable que usted organice muy bien sus ideas. A la hora de elaborar trabajos, cada quien adopta una metodología que le resulte más efectiva. Habrán algunas personas que optan por desarrollar lo que llaman lluvia de ideas, que agarro un documento en blanco y escribo todo lo que se me ocurra y ya después lo organizo. Si a usted le resulta provechoso eso, bueno, hermano, hágalo, pero personalmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no solo implicaría gastar más tiempo en la organización de sus ideas, sino que usted no tomaría el hábito de poder organizar mentalmente las ideas que quiere desarrollar. Siempre es recomendable que al paralelo, cuando usted esté desarrollando su investigación, usted vaya tomando notas de los puntos, de las ideas esenciales y vaya organizando las ideas que quiera desarrollar en su ensayo. Con esto no quiero decir que el primer documento de ideas que usted escriba deba ser el bosquejo definitivo de su ensayo. Por supuesto que no, esto está sujeto a modificaciones, a pulir ciertas ideas, a pulir ciertos títulos, pero siempre inicie con orden. Trate de desarrollar sus ideas con orden porque esto le va a ayudar a usted a ser más disciplinado, a optimizar el tiempo y, por supuesto, a desarrollar la argumentación de su trabajo de una forma mucho más coherente y organizada. Usted debe también procurar aportar datos interesantes y contundentes. Cuando hablamos de datos interesantes y contundentes, no estamos queriendo decir que son necesariamente novedosos. Cuando usted realiza su investigación y usted tiene en su mente clara la idea que quiere abordar, el tema que quiere desarrollar, usted va a tomar datos o información que usted considere interesante o que usted considere que van a ser impactantes para la audiencia que usted mentalizó. Entonces, tenga presente que en su investigación y a la hora de que usted realice los resúmenes de sus lecturas y usted pueda ir sintetizando las ideas que obtuvo de otros autores, usted pueda tomar estos aportes que son interesantes o contundentes para su lector. Hermanos, muy importante, especialmente cuando le toque redactar su ensayo, es que usted use de manera consciente conectores. Los conectores son una herramienta lingüística específicamente que nos ayuda a poder darle fluidez a las ideas, sin tener que dar saltos bruscos de una idea a otra. Es recomendable, si usted no maneja los conectores de una forma fluida, que pueda descargarse. En Internet puede encontrar listas de conectores. Hay diferentes tipos de conectores para que usted pueda tenerlos a la mano y escoger cuál puede ser útil en la redacción de su ensayo. Un ejemplo de conector, cuando iniciamos un párrafo y decimos asimismo o en este orden de ideas, o de la misma forma, o como se dijo anteriormente, todos estos son conectores que le van a ayudar a usted a desarrollar su ensayo con fluidez y con una claridad.
Recuerde que el lector va a seguir el orden y la fluidez con la cual usted redacta. Si de repente usted está desarrollando una idea y salta bruscamente a otra, eso va a afectar la atención del lector. Entonces, la idea es que usted evite esto en la medida de lo posible y use estas herramientas a la hora de redactar. Y el último consejo o la última sugerencia que se da antes de elaborar su ensayo es que usted se proyecte a manejar un lenguaje con términos de fácil decodificación o de fácil entendimiento. A veces caemos en la tentación de querer utilizar términos teológicos rimbombantes que sean de uso exclusivo en determinada jerga teológica, porque a veces creemos erróneamente que esto muestra que tenemos eh, mayor nivel de intelectualidad o de conocimiento sobre el tema, y realmente no siempre es así. Tenga presente que el lenguaje de su ensayo debe ser entendible para el hermano que está empezando en la fe y que está dando sus primeros pasos, pero también entendible para el teólogo más experimentado y más erudito. Debe ser entendido para ambos grupos, porque la idea es que a través de su trabajo usted pueda edificar, usted pueda dar solución a un problema en particular, y eso se hace usando el lenguaje correcto, el lenguaje adecuado. Con esto no quiero dejar a un lado la importancia del uso de los términos teológicos. Parte de la intención en este proceso de formación académica que usted está desarrollando es que usted maneje cada vez más estos términos teológicos que son importantes. No hay que negar la importancia de términos técnicos a la hora de escribir teología, pero estos deben usarse cuando sean necesarios y cuando nosotros podamos explicar su significado, entendiendo cuál es la finalidad de nuestro trabajo. Entonces, hermano, le animo a que mantenga ese equilibrio. Si usted lee un término teológico en una de sus fuentes que le resulte muy llamativo y muy rimbombante, usted puede usarlo en su trabajo, siempre y cuando pueda explicarle a su lector qué quiere decir cuando está usando esa palabra o qué significa esa palabra. Si usted no cree que tiene la capacidad de hacer esto, entonces le sugiero que utilice otras palabras para expresar la idea que usted quiere comunicar. Y algo muy importante, evitemos escribir como hablamos. Es común, especialmente para las personas que están iniciando en este mundo de la redacción, escribir de la misma forma como hablan. Y esto no solo se refiere al tipo de palabras que usa, sino también al uso de los signos de interrogación, los puntos, las comas. Debemos separar eso, debemos separar eso y entender que nuestra escritura debe ser fluida, debe ser entendida y debe ser coherente. Y eso aplica especialmente en este ámbito académico donde tenemos hermanos de muchos lugares. Hay países donde se utilizan palabras que no son entendidas en todas las naciones, o se habla de una forma particular que es normal en la jerga popular de dicho país o de dicho sector, pero que no es reconocido de manera internacional o por la comunidad académica. Entonces, tenga presente, hermano, que no puede escribir como habla. Siempre procure leer sus escritos una y otra vez y no solo piense que usted lo entienda, sino también póngase en la posición de otro hermano, de otra latitud, de otra localidad, que lea su trabajo. Piense que todo el mundo debe entender lo que usted está escribiendo. Siendo así, volvemos a repasar entonces las partes que conforman un ensayo mencionadas inicialmente. Tenemos la portada, el bosquejo, la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. Estas son las partes de nuestro ensayo. En cuanto al bosquejo, ¿qué debe tener el bosquejo? También conocido como índice. Como pueden ver en pantalla, el bosquejo está compuesto por tres tipos de títulos y no necesariamente su bosquejo debe tener los tres tipos de títulos. Puede tener solo dos, solo uno o los tres,
según la extensión o la precisión con la que usted quiera desarrollar su bosquejo. El primer título que tenemos es el título primario, que tenemos en color azul en pantalla. Como pueden ver en el ejemplo, a su lado derecha, este título primario debe ser numerado con números romanos, como se mencionó anteriormente. Los títulos secundarios, que están en color verde, deben iniciar con la letra en orden alfabético, tal como lo tiene el ejemplo a mano derecha, y los títulos terciarios deben ser numerados con números ordinarios. El ejemplo que vamos a tomar para ver cómo desarrollar el bosquejo es un trabajo cuyo título es Argumentos a favor de la autenticidad de la epístola segunda de Pedro. Si ustedes ven el bosquejo que tienen a la derecha, se darán cuenta que los elementos que yo estoy mencionando en mi título están desarrollados o están especificados en mi bosquejo. En primer lugar, tengo mi primer título primario que dice Ataques contra la autenticidad de la epístola segunda de Pedro. Yo aquí abordo la problemática. En mi título yo no menciono que hay gente atacando la autenticidad de la epístola segunda de Pedro, pero doy por sentado de forma implícita que existe la necesidad de presentar argumentos a favor de la autenticidad de esta segunda carta escrita por Pedro. Esto me muestra que hay una problemática o que hubo una problemática que se debe resolver. Entonces, en primer lugar, el primer título que encuentro en mi bosquejo es mostrar los ataques contra la autenticidad de la epístola segunda de Pedro. Es decir, yo estoy contextualizando cuál es el problema que yo quiero resolver. Y en este título yo menciono de forma concreta los ataques en cuestión. En segundo lugar, mi segundo título primario, argumentos a favor de la autenticidad de la epístola segunda de Pedro. Aquí ya yo abordo la solución del problema. Después de haberlo identificado y contextualizado, yo paso a dar los argumentos a favor de la autenticidad de esta carta. Y dentro de mi título primario, yo desarrollo títulos secundarios y títulos terciarios. Mi primer título secundario es Evidencia interna y mi segundo título secundario es Evidencia externa. Y como títulos terciarios, yo hablo sobre el aspecto doctrinal, el estilo y el tema, y en mi segundo título secundario abordo los padres de la iglesia, los teólogos escolásticos y los reformadores. Si ustedes ven el desarrollo de este bosquejo, se van a dar cuenta que existe un orden jerárquico donde el primer tema o el primer título abordado en mi bosquejo tiene relación directa con el segundo. Y el segundo título tiene relación con el título secundario. Y el título secundario tiene relación con el título terciario. Es muy importante que a la hora de elaborar su bosquejo usted respete este orden o sea intencional a la hora de mostrar este orden. ¿Por qué? Porque el bosquejo muestra en síntesis cuál es el desarrollo argumentativo de su trabajo. Cuando el lector está revisando su ensayo, va a ver el bosquejo y en el bosquejo va a ver cuál es el cuerpo del documento y cuál es el orden argumentativo que usted va a desarrollar. Por eso es muy importante que usted le dé esta relación a cada punto o a cada título de su bosquejo. No es recomendable que usted elabore títulos que muestren independencia entre cada uno de ellos, es decir, que puedan tratarse de forma aislada y que no tenga relación con ningún otro título de su bosquejo. Esta no es la meta. La meta es que usted pueda desarrollar de forma ordenada y jerárquica los puntos que quiere desarrollar en su ensayo. Veamos la introducción. ¿Qué debe contener la introducción? En primer lugar, se debe presentar el tema que se quiere tratar. Si usted ve a su lado derecha, tiene en rojo el tema. En un ejemplo, el tema que se quiere desarrollar siguiendo con el mismo título que tomamos como ejemplo en la diapositiva anterior. Dice, ningún otro libro de todo el Nuevo Testamento ha sido más arduamente debatido respecto a su autenticidad y a su lugar en el cristianismo primitivo que la epístola segunda de Pedro.
Aquí ya yo estoy presentando el tema. ¿Qué es lo que yo quiero abordar en mi trabajo? Luego, yo hago el planteamiento del problema, lo que está resaltado en amarillo. Dice, dicho escrito requiere de una consideración cuidadosa y bastante detallada, pues existen ciertos señalamientos que han puesto en tela de juicio esta maravillosa obra, excluyéndola del canon. Este es el problema que yo quiero abordar. Ahora, ¿de qué manera lo quiero hacer? Ahí es donde describo la metodología, que está resaltada en azul. Dice, a través de un análisis histórico, considerando la opinión de los padres de la Iglesia, se pretende reforzar la evidencia externa a favor de la epístola y sigue la metodología. Por ende, como evidencia interna es necesario examinar el contenido. Es decir, yo digo cómo yo pretendo abordar ese problema, bajo qué métodos. Y finalmente muestro qué quiero alcanzar con mi trabajo, qué son los objetivos. Y están resaltados en verdes. El primero es reforzar la evidencia externa a favor de la epístola. Y la segunda, respaldar los argumentos y contundentes sobre la autenticidad de la epístola segunda de Pedro. Entonces son cuatro elementos fundamentales que usted debe tratar de mencionar en su introducción. La introducción, hermano, es el gancho para que el lector continúe leyendo su trabajo o lo deje. Simplemente no se interese por el tema o considere que es algo que no le resulta interesante. Es muy importante que usted tome en cuenta estos cuatro elementos y que redacte su introducción de una forma clara y precisa. No se recomienda introducciones muy extensas que superen el 10% del contenido del ensayo. No es lo recomendable. Usted debe redactar de forma corta, pero muy clara y muy precisa cuál es el tema que usted quiere tratar, el problema que está abordando, la metodología o la forma en la que va a plantear su solución y los objetivos o qué quiere lograr con su trabajo. Ahora bien, veamos el desarrollo, la parte más gruesa o más extensa de nuestro ensayo. ¿Qué debe hacerse en el desarrollo? Primero, hermano, usted debe plantear una idea. Recuerde que los textos están compuestos por párrafos. Y los párrafos están compuestos por ideas, ideas primarias, ideas secundarias e ideas terciarias, dependiendo de qué tan extenso usted quiera hacer su párrafo. Como se enseñó anteriormente, no se recomienda que los párrafos excedan de 10 líneas o de 10 renglones. Pero a la hora de redactar sus párrafos, usted debe plantear una idea clara. Fíjense, el primer punto es plantear una idea. Podemos ver el ejemplo en este párrafo donde el texto está subrayado en azul. Dice, el contenido que presenta la epístola segunda de Pedro enriquece en gran manera la fe cristiana. Esa es la idea primaria de ese párrafo que yo estoy redactando. Entonces, por eso le decía hace algunos minutos que es muy importante que usted tenga claro qué quiere abordar en su trabajo, qué ideas quiere desarrollar para que con esa misma claridad usted las plasme en sus párrafos. Ahora bien, estas ideas deben estar correctamente sustentadas con información. Recuerde que no se le exige al estudiante inventar o innovar en el tema que se está tratando, sino investigar y sustentar sus argumentos, sus ideas o sus afirmaciones. ¿Cómo usted sustenta su idea? Primero debe investigar. Usted no puede tener una idea o llegar a una conclusión si no ha investigado previamente. Por eso, usted debe consultar los libros relacionados con su tema, revistas académicas, documentos académicos, periódicos o cualquier otra fuente seria que revista un carácter de confiabilidad para que entonces usted pueda sostener su idea. ¿Cómo nosotros podemos ver esto en el ejemplo? Aquí lo tenemos resaltado en rojo. El sustento de la idea dice, su amplia polémica contra los falsos maestros, exhortando con seriedad al desviarse de la fe, ya sean cuestiones teológicas o morales. Se realza la comprensión de la escatología bíblica cuando habla de la venida de Cristo.
Subraya la importancia de la memoria en la vida cristiana, reafirmando la antigua verdad de la enseñanza apostólica. Aquí se está sustentando el argumento o la idea que se quiere plantear en el texto. ¿Y cuál es la fuente? Aquí lo tenemos. D. Carson y Jim Moo en su libro Introducción al Nuevo Testamento. Esa es la fuente que yo consulté, o en este caso que el ejemplo está mostrando, para yo desarrollar mi sustento del argumento o la idea que estoy brindando. En primer lugar, plantear una idea. En segundo lugar, sustentarla con información. Y en tercer lugar, dialogar con los argumentos, es decir, plantearlos de forma dinámica. No se trata simplemente de decir lo que dijo Carson, no se trata simplemente de expresar literalmente lo que dijo este otro autor, sino que una vez yo exponga la idea de esos autores, yo pueda jugar de alguna manera o plantear mi argumento o mi conclusión en función de esas ideas que tienen los autores. Es decir, yo debo decir, por ejemplo, si estoy a favor o en contra de eso que él está explicando o de eso que él está argumentando. ¿Por qué? Porque el trabajo que usted está desarrollando, recuerde que es un ensayo argumentativo, donde usted va a fijar una postura en relación al tema que está investigando y desarrollando. Por eso es importante que usted dialogue con los argumentos, que usted tenga una postura de o en relación con la investigación que ha desarrollado. Y en cuarto lugar, debe ser claro y organizado. Esto es una de las partes más complejas, especialmente para aquellos que están iniciando en el mundo de la redacción o la elaboración de trabajos escritos, porque la idea es que los argumentos se desarrollen con claridad, sin repetir, evitando el cliché, usando los conectores correctos, no dejando ideas abiertas o sin respuesta, o incluso evitando cometer falacias. Existen muchos tipos de falacias. Les recomiendo que puedan investigarlo con mayor detenimiento. Los tipos de falacias. Las falacias son errores en la argumentación lógica. Es decir, yo no puedo generalizar diciendo que todos los cristianos actúan de tal o cual manera si no tengo una fuente de información que me dé a mí la autoridad y la suficiente capacidad para hacer esa afirmación. Eso sería una falacia de generalización, por poner un ejemplo. Entonces, esta tarea de ser claro y organizado es una de las más complejas, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a usted desarrollar con mayor precisión sus argumentos y le va a permitir al lector entender con claridad lo que usted le está queriendo decir. ¿Cómo se muestra una forma de esta claridad y este orden? Lo que está subrayado en verde. Frases como para empezar o por cierto o enumerando los argumentos en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Eso es un buen ejemplo de cómo debemos organizar nuestro texto. En cuanto a la conclusión, hermanos, se sugiere en primer lugar que no se agregue información nueva al ensayo. Usted está concluyendo lo que ya ha expuesto anteriormente. Usted no tiene por qué añadir una cita nueva, no tiene por qué añadir información nueva, porque la idea es que todo el desarrollo de los puntos y el tema que usted escogió se haga en el cuerpo del ensayo. Aquí, usted lo que tiene que hacer es sintetizar los argumentos más relevantes que usted abordó en su ensayo. Y para hacerlo, tiene que ser breve, claro y específico. Y también debe tener en mente que usted debe motivar a su lector a reflexionar en las cosas que usted ya le dijo, que ya escribió anteriormente, instándolo a que pueda profundizar mucho más en el tema. Ahora bien, yo quiero mostrarles la importancia de ser claros en la introducción para poder desarrollar un buen cuerpo del ensayo y finalmente una buena conclusión. Si yo en mi introducción defino con claridad cuál es el tema que quiero tratar, cuál es la problemática que voy a abordar, cuál es la metodología que yo voy a aplicar y los resultados que yo espero obtener,
Bajo ese mismo orden, yo lo voy a desarrollar en mi trabajo. Y en la conclusión, yo voy a mostrar el cumplimiento de los objetivos planteados en la introducción. Es decir, yo voy a mostrar básicamente la solución, en síntesis, la solución al problema planteado y el cumplimiento de los objetivos que se formularon en la introducción. Entonces, fíjense que todo el ensayo está vinculado en cada una de sus partes, desde el bosquejo hasta la introducción, hasta el contenido o el cuerpo del ensayo y la conclusión. Todo debe tener un orden coherente, un orden lógico para que usted pueda elaborar su ensayo de la manera más clara y entendible posible. Repito, la conclusión no es una parte adicional del contenido o del cuerpo del ensayo, que es el desarrollo del bosquejo. No, no, no. La conclusión es la síntesis, el resumen, el área conclusiva de su trabajo, donde usted va a mostrar y va a probar que lo que se propuso lo logró. Si usted quería, o en el caso particular del ejemplo que estamos abordando, se quería mostrar los argumentos a favor de la autenticidad de la segunda epístola de Pedro, usted debe, de manera muy resumida, mostrar cómo lo hizo y cómo alcanzó sus objetivos. Esto, hermanos, es la conclusión. Ahora bien, hemos llegado ya al final de nuestra presentación. Se va a brindar un espacio para responder algunas preguntas que ustedes tengan en relación con lo expuesto en esta oportunidad y daremos aproximadamente unos 10 o 15 minutos para eso. Si queda algo por fuera o por cuestiones de tiempo no podemos responder todas las preguntas, les animo, hermanos, a que puedan escribirles a sus tutores. Ellos con toda la diligencia y con todo el gusto atenderán sus inquietudes. Entonces, permítanme salir un momento de aquí. Ok, hermano Joseph, lo escucho. Muy buenas tardes, hermano. Muchas gracias por su presentación. En una de sus diapositivas de presentación, me di cuenta que había, por ejemplo, en el bosquejo, estaba explicando sobre el título primario, título secundario y título terciario. Pero en su ejemplo me di cuenta que en uno de los títulos secundarios, en vez de estar enumerado con números, estaba enumerado creo que con letras. ¿Hay alguna excepción allí o fue un pequeño error? Gracias por la oportunidad. Ya lo estoy visualizando aquí, mi hermano. No, en efecto, no se trata de un error. Los títulos primarios deben ser enumerados con números romanos. Los títulos secundarios deben tener una lista alfabética o no podemos decir aliterados, sino con la letra inicial en orden alfabético, que es los que se mostraban en color verde. Ahora, en los títulos terciarios, sí tienes razón, lo acabo de ver. Se colocaron en el primer ejemplo letras, pero son números ordinarios. Tienes toda la razón, hermano. Déjame modificarlo de una vez para que no exista confusión en ese sentido. Gracias, hermano. Sí, aquí va número uno y número dos. Pero sí, vuelvo a repetir para que no haya confusión en ese sentido. Los títulos primarios son enumerados con números romanos. Los títulos secundarios con letras en orden alfabético, A, B, C, D, según los títulos que usted necesite incluir en su bosquejo. Y los títulos terciarios son numerados con números ordinarios. Los comunes uno, 2, 3, 4, según necesite añadir. Muchas gracias, mi hermano, por esa observación. No lo había precisado. Hermano Ledesma, lo escucho. Hermano Elías Ledesma. Ok, bueno, no sé si tiene algún inconveniente con su micrófono. Eh, Mientras tanto, bueno, seguimos con el espacio. Si hay alguna persona que tiene alguna duda, alguna inquietud Sí, relacionada con... buenas tardes.
Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Gloria. ¿Cómo está, Gloria, hermana Gloria? bien será. Creo que soy la única mujer acá. Bueno, no importa, eso está bien. Tengo No a es la... ver, ¿qué libro se puede aconsejar para buscar uno, sí, no solo redactar mejor porque ustedes lo explicaron muy bien, sino que a veces uno de pronto en los signos de puntuación a veces se equivoca, ¿sí? Por lo menos de colocar punto y coma y entonces uno resulta que colocó coma y bueno, es como cuestión de reacción en cuanto a las signos. Y dos, por ejemplo, si el tema es la misericordia de Dios según el Evangelio de San Lucas, se puede aplicar a todo lo que usted explicó hoy, ¿cierto? No es fácil, pero bueno, es que a mí me gusta San Lucas. Ok, hermana, gracias por sus preguntas. Es muy importante lo primero que usted me consulta porque ciertamente dentro de nuestra comunidad virtual contamos, gracias al Señor, con muchos hermanos que tienen tiempo relacionados con el mundo académico y ya el uso de las normas de ortografía y de redacción se les hace un poco más fáciles. Pero también tenemos un grupo de hermanos que tienen tiempo sin estudiar formalmente o tienen dificultad para manejar este tipo de asuntos. Yo personalmente recomiendo mucho que cuando existan dudas en cuanto al uso de los signos de puntuación, de las mayúsculas o de cualquier otro recurso ortográfico, consultemos las normas o las directrices proporcionadas por la Real Academia Española. La Real Academia Española es la institución que está encargada de dar los lineamientos para la correcta escritura. En la página oficial de la Real Academia Española, ustedes van a encontrar el manual de ortografía, su última edición, que es del año 2010, si mal no recuerdo, y ahí de forma gratuita tienen acceso a un desarrollo amplio y yo creo que suficiente para aclarar todas las dudas relacionadas con los aspectos ortográficos. Por supuesto, todo esto va de la mano con la práctica. En la medida en que usted lo lea y redacte, usted va a manejar con mayor facilidad y con mayor precisión estas normas, porque a la luz de la complejidad del idioma español, del lenguaje castellano, son muchas normas, son muchas reglas, pero que muchos de Ujú. nosotros ya manejamos porque, bueno, estudiamos en el bachillerato, en el básico, y algunos han pasado ya por estudios universitarios. Entonces son normas que forman parte ya de nuestra cultura o de nuestro conocimiento sobre la escritura. Pero cuando necesita repasar o necesita aclarar dudas, hermanas, yo le recomiendo a usted y a todos que puedan irse a los manuales ofrecidos por la Real Academia Española. Ah, bueno, de hecho Particularmente, es que, hay un disculpe. libro, ok, la No, escucho. de hecho es que yo hice un posgrado en medios educativos escritos, pero a veces se dificulta es eso. A mí no se me dificulta la ortografía, la verdad, pero sí a veces es los signos de puntuación. Sí, incluso me he dado cuenta que muchos de los manuales completos o extensos que ofrece la Real Academia Española suelen ser abrumadores para las personas que lo consultan por primera o segunda vez, porque es mucha información. Esos Mm. son manuales o son libros de consulta que siempre hay que tenerlos a la mano para consultarlos de manera puntual y consultar cosas muy puntuales. Pero yo recomiendo, hermanos, si alguno tiene la posibilidad de adquirirlo en físico o digital, este manual. Esto es un resumen o es un compendio de las normas de ortografía básica de la lengua española. Es un libro ¿De quién que es? de la Real Academia Española. Ah, ya Es el que se me olvidó. es el resumen del manual largo, que es un libro extremadamente grueso. Esto Sí. es un resumen muy práctico que le puede ayudar a usted a aclarar dudas de una manera mucho más eficiente, sin necesidad de tener que sacar su super tomo de la Real Academia Española. Es de la última edición del año 2010 y es un libro que no tiene más de 230 páginas.
y no solo le da a usted la norma o el uso correcto de la ortografía, sino que le coloca ejemplos prácticos para que usted lo pueda ver cómo se debe usar. Entonces, en ese sentido, hermana Gloria, y a todo el que le sea útil esta información, yo recomiendo mucho que vayamos a ese tipo de recursos. Y por otra parte, hermana, ya esa consulta relacionada con su tema, le recomiendo que lo haga directamente con su tutor para que le recomiende no solo revisar a ver si es muy amplio o hay que precisar un poco más su tema, e incluso cuál es el propósito o cuál es la problemática que usted quiere abordar. Yo creo que, bueno, si le dedicamos un tiempo a eso, lo extenderíamos un poco más, pero con toda confianza le recomiendo que hable con su tutor y él le dará las indicaciones que sean necesarias, mi hermano, Muchísimas gracias. para servirle. Hermano Eric, lo escucho. Gracias, gracias hermanos. Saludos desde Costa Rica. Tengo un par de preguntas. Una es, bueno, cuando usted comentaba algunos de los problemas que se trata de resolver con los ensayos, se hablaba de algunos asuntos muy prácticos, ¿verdad? En cuanto a la adoración, la alabanza en la iglesia, cosas de estas, pero en ocasiones uno se va como para los temas más teóricos, ¿sí? Entonces, no sé ahí cómo qué hacer, cuál equilibrio hacer, ¿verdad? En ese tema, o si precisamente hay ese espacio para desarrollar, que sería interesantísimo, pues esos temas tan prácticos como los mencionabas, o realmente no eran a modo de ejemplo, o si hay realmente la viabilidad para meterse en ellos. Esa era una pregunta. La otra no sé si la digo de una vez o vamos por partes. Sí, vamos por partes para no perder el hilo. El ejemplo que les colocaba era para que pudiesen visualizar o tener una idea de lo que, o sea, les venía explicando, pero no necesariamente en el desarrollo de su ensayo usted tiene que hacer una aplicación práctica. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque en última instancia la teología es práctica. O sea, la idea es que como creyentes, cada una de las cosas que nosotros podamos aprender lo llevamos a la práctica. Pero entiendo que hay temas o hay aspectos de la teología que son netamente teóricos, o sea, antes de abordar lo práctico, son netamente teóricos, conceptuales, y por supuesto, usted puede abordar eso si lo desea, pero siempre es bueno que se mantenga el patrón a la hora de elaborar su ensayo, es decir, que usted identifique cuál es el problema que usted quiere resolver y que le brinde una solución. Y esto sin problema puede hacerse en el ámbito netamente teórico. Pero siempre se recomienda que cuando el estudiante elabore un ensayo, lo haga pensando en la utilidad. O sea, en la utilidad, bueno, ¿cuál es el fin de este trabajo que yo quiero realizar? Porque, quién sabe, Dios quiera que, bueno, usted pueda elaborar trabajos que luego puedan ser leídos por sus hermanos en su iglesia y tengan un impacto positivo en ellos. Entonces, a veces la abstracción o el mantenernos solo en lo teórico y en cosas muy complejas no nos muestra esa utilidad en la cotidianidad. Ahora, con esto no quiero decir que usted no pueda abordar, repito, temas teóricos, pero siempre evaluando en una balanza, o sea, realmente la utilidad y la finalidad, porque la idea no es que su ensayo usted lo redacte y quede archivado en su computador, sino que, bueno, eso puede ser tal vez la base para un artículo que usted quiera publicar o que quiera compartir con su familia, con sus hermanos y ese enfoque práctico siempre resulta muy provechoso. No sé si la duda quedó resuelta, mi hermano, o Sí, claro, sí, sí. Lo que le entiendo es tratar de tener siempre ese equilibrio y me imagino yo que ir de lo teórico a lo práctico, ¿verdad? Y bueno, tratar de ir también de lo general a lo específico en cuanto a la redacción, creo que podría exacto. ser, y darle equilibrio ¿cómo se llama? A la utilidad del ensayo. El otro tema, hermano, es que en algunos momentos se ha planteado que la introducción es recomendable más bien redactarla al final del ensayo. Entonces, porque a veces
según los argumentos que he escuchado en otras presentaciones, eh, a veces uno empieza con una introducción que quizás tenía cierta dirección, pero al final, al estudiar y analizar el desarrollo del ensayo, resulta que llegas a otras conclusiones o llegas a tal vez algo no muy distinto, pero varía en su formato. Entonces, quisiera que me hable de esa parte como o que nos hable de más bien plantear la introducción al puro final, cuáles son los pros y contras de esa situación. Muchísimas gracias. Ok, mi hermano. Entiendo que en ocasiones, cuando el estudiante está desarrollando la redacción de su ensayo, se encuentra con algunos títulos o algunos puntos que tal vez no quisiera abordar o que quisiera añadir otros nuevos porque los considera importantes. O incluso, sí, como usted dice, puede pasar que el enfoque varíe un poco. Pero esto debe ser tenido como la excepción. O sea, eso pasa de forma excepcional y no podemos acostumbrarnos a eso. ¿Por qué? Porque la idea de que nosotros desarrollemos nuestro ensayo de forma ordenada, de forma sistemática, es precisamente educarnos para razonar de una manera ordenada, sistemática y poder redactar y desarrollar nuestros trabajos de esa forma. No niego que en algunos momentos pues, es necesario redactar o modificar la introducción luego de que elaboramos nuestro contenido, porque bueno, cambiamos el enfoque o queremos añadir otras cosas. Pero yo personalmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque como les decía, todo el ensayo es desarrollado de forma ordenada y todo tiene una relación. Cuando usted plantea su título, donde se expone su tema, usted muestra los elementos que se van a mencionar en el bosquejo. En el bosquejo usted amplía los elementos de su título y luego da la base para que entonces usted pueda plantear en su introducción lo que quiere desarrollar en su ensayo, que es el tema, que ya lo tiene escogido, la problemática, que ya debe conocerla y que o sea, no debería cambiar, salvo, como le digo, contadas excepciones, la metodología que quiere aplicar y el objetivo al que quiere llegar, o la meta de su trabajo. Entonces, si usted sigue este orden, teniendo claro qué es lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer, no creo que tenga problemas a la hora de continuar en orden. Entonces, como le digo, es una excepción que uno puede tomar y decir, bueno, puedo redactar la introducción de último o la modifico una vez que ya la tengo redactada porque quiero añadir esto o quiero quitar esto. Pero no es lo recomendable, porque la introducción, valga la redundancia, introduce el tema que usted ya tiene en mente que quiere desarrollar. Entonces se trata de que usted busque la forma más práctica y más efectiva, porque por lo general uno no, o sea, uno no luego, uno no se pone primero la ropa y luego se mete a la ducha. Es al revés, primero nos duchamos y luego nos colocamos la ropa. Entonces la argumentación lógica que tiene el ensayo sigue esa línea. El título es la base del bosquejo, el bosquejo es la base de la introducción y el contenido se sostiene sobre estas primeras secciones. Entonces, no sé, mi hermano, si quedó resuelta la duda o quieres que podamos ahondar un poco más en esto. Sí, no, gracias, hermano. Yo entiendo la parte metodológica, nada más que sí me ha resultado más práctico trabajar el ensayo, inclusive llegar a las conclusiones y devolverme a redactar la introducción digamos, al final de que termine, porque me sirve para darle impacto y para darle coherencia digamos, porque el ensayo pues debe ser un producto finalizado. Entonces, por eso iba mi pregunta y porque también algunos tutores del seminario lo han recomendado así. Entonces, por eso planteaba el asunto. Muchísimas gracias por la respuesta. No, gracias a usted, mi hermano. Y repito, es válido hacerlo, es decir, no se está generando una prohibición, sino que el estudiante debe evaluar cuál es el método que le resulte más práctico, el método que le resulte más efectivo. Personalmente, yo sugiero que el desarrollo ordenado de cada una de las partes del ensayo se mantenga y que excepcionalmente pues se trabaje la introducción de último o se modifique por causas que lo justifiquen. Eso básicamente, mi hermano. Ya queda a criterio del estudiante porque al final
El que le va a dar cuerpo y le va a dar sentido, cohesión a todos los elementos del ensayo es el estudiante. Nosotros le decimos en qué consiste cada sección, cómo se debe desarrollar cada parte del ensayo, pero el trabajo final lo presenta el estudiante dependerá pues de la perspectiva o de la habilidad que tenga para que su trabajo quede en orden y todo tenga sentido. Hermano Daniel, lo escucho. Buenas tardes para todos. Tengo unas preguntitas respecto al manual de estilo de Chicago de Houston. En cuanto a la portada, pues esas preguntas pues debían haberse hecho en la primera inducción con el director virtual, pero no hubo tiempo. Entonces, en cuanto a la portada, ¿cuánto espacio debe haber, por ejemplo, entre el título y el nombre del estudiante y entre el nombre del estudiante y el docente? ¿Qué va primero? Porque es que en una parte se muestra que primero va el nombre del docente y en otro ejemplo muestran que primero va el estudiante. Entonces me generó un poquito de confusión esto. Y la segunda, bueno, ahorita la segunda. No, no, mi hermano, de una vez. Bueno, ok. Comencemos. Y la segunda es que cuando hicimos el ejercicio o sea, cuando uno, en la introducción al curso, eh, no entendí cómo se hacía en la bibliografía, cuando uno cita dos veces al autor, pues hay que ponerlo en la bibliografía, pero no sé si se pone, cómo se ponía. Yo la verdad, pues como no encontré, pues yo puse dos veces en la bibliografía al mismo autor y la misma referencia en la bibliografía. Ok, mi hermano. En cuanto a la primera consulta, el espacio que debe haber entre el título y el membrete que está en la parte inferior de la portada debe ser un espacio prudencial, o sea, donde no visualmente no se vea todo junto, sino que, bueno, se pueda ver una separación moderada, teniendo en cuenta que el interlineado debe ser de 2.0 del texto. En ese sentido, no le decimos, hermano, bueno, tienen que ser 4 líneas exactas o 5 líneas exactas, porque es algo que tiene que ver más con el estilo o la imagen de la portada. En cuanto al orden, el criterio es básicamente el mismo. O sea, no tenemos inconveniente con que usted coloque primero el docente o primero el estudiante. Pero bueno, yo le recomendaría que pudiésemos seguir el orden o el patrón del ejemplo que les mostraba, donde primero va el docente, luego va el nombre del estudiante y luego el nombre de la asignatura. Luego va el nombre del Seminario Reformado Latinoamericano, la ciudad desde donde usted está elaborando su trabajo y la fecha. Pero son elementos más que todo estéticos, por decirlo. O sea, no tienen que ver con el fondo o el contenido, que es importante realmente. Pero aquí, vuelvo y repito, para el espacio entre las líneas, algo prudencial donde se vea bien organizado su portada. Y bueno, le recomiendo que sigamos el orden del ejemplo. Docente, estudiante, nombre del curso. En cuanto a la otra, mi hermano, eh, entiendo que te estás refiriendo a la mención del mismo autor en la sección de la bibliografía. Ok. Por lo general, lo que se hace es que si usted va a consultar al mismo autor en la misma fuente, lo coloque una sola vez en la referencia bibliográfica, es decir, en la lista de libros. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino y yo consulto esa fuente 20 veces porque lo necesité o coloqué muchas citas de su libro, yo no necesito colocarlo 20 veces en la lista de las bibliografías consultadas. Ahora bien, en las notas a pie de página, yo sí debo especificar todas las veces que yo haya consultado esa fuente. Pero en la lista como tal de bibliografías que se encuentra al final del ensayo, solo una vez es necesario hacerlo, mi hermano. ¿Sí quedó aclarada la duda o hay alguna otra inquietud, mi hermano? Totalmente clara. Muchísimas gracias. En cuenta. Hermano Jake, te doy el último turno de palabra
por esta sesión. Gracias. Hermano, en la parte de la portada hace mención de el margen que es de 3 centímetros por todos los lados. ¿Correcto? Cuando nos mostraste la parte de la introducción, el desarrollo de esto, bueno, no sé, pero me parecía que no tenía 3 centímetros por lado, sino que estaba un poquito más extendido hacia los costados. Recuerdo haber leído que los 3 centímetros por lado es para todo el documento, pero no sé si ahí hay alguna salvedad o es diferente. Sí, mi hermano. Bueno, en el caso del ejemplo que les coloqué en la diapositiva, tal vez no se aprecia con, con detalle la aplicación de este margen, pero es tal como se da en las instrucciones, de 3 centímetros por cada lado. Y al igual como ocurre con el interlineado, con el tipo de letra y el tamaño de la fuente, los márgenes se aplican para todo el documento. Para todo el documento debe mantenerse la uniformidad en cuanto a márgenes. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en cada sección se repiten los aspectos básicos de forma. Tamaño de fuente, tipo de fuente, interlineado, tomando como excepción pues las citas directas a más de 40 palabras que tienen un interlineado diferente y las notas a pie de página que también tienen un interlineado diferente, pero todo el documento maneja un formato estándar. Entonces, en cuanto al margen, aplica lo mismo. Todo el documento va 3 por 3 por 3 por 3. Perfecto, hermano. Muchas gracias. A ti, mi hermano, y qué bueno verte una vez más. Hermanos, ya damos por culminada nuestra reunión. Gracias a los que pudieron estar presentes. Con la ayuda del Señor, esta capacitación será cargada a la plataforma de YouTube para que ustedes puedan consultarla con mucho más detalle. Entonces, sin más, me despido. Que el Señor les bendiga y les llene de mucha sabiduría en este proceso de formación académica. Mis hermanos, saludos desde Medellín y bueno, ahí nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones, salud. Gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz semana.